Y hoy vamos a meditar en Juan capítulo número 4, versos del 43 al 54. Hemos estado leyéndolo durante la reunión, pero si tú no llegaste al principio, vamos a leerlo. Entonces vamos a seguir con nuestra serie, ¿verdad? Repito, que se titula Conversaciones y que trata sobre las conversaciones que tuvo Jesús con algunas personas y cómo estas conversaciones fueron transformadoras, no solamente para esas personas, sino también pueden ser para nosotros. Así es que abran sus Biblias, si no, ahí está el texto en el pasaje y va a aparecer ahí en pantalla. Juan capítulo número 4, versos 43 al 54. Y el sermón del día de hoy tiene como título: ¿qué significa tener fe? ¿Hay una fe verdadera? ¿Cómo está nuestra fe? Esas son las preguntas que hoy quiero que tú medites. ¿Qué significa tener fe? ¿Hay una fe verdadera? ¿Cómo está nuestra fe? Así es que vamos al verso 43. Vamos a esta historia real. Dice el verso 43. Después de esos 2 días, Jesús salió de allí, dice, rumbo a Galilea. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue recibido por los galileos, pues esos habían visto, vean lo que dice la palabra del Señor, personalmente todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y dice el verso 46, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí, vean la persona que aparece, había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo. ¿En dónde? En Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto ¿de qué? De morir. Y vean lo que contesta Jesús: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Y vean lo que contesta Jesús: vuelva a casa que tu hijo está vivo. Cuando preguntó a qué hora había comenzado a su hijo sentirse mejor, contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que él y toda su familia creyeron. Esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo después de que volvió de Judea a Galilea. Esta es la asombrosa, la extraña palabra del Señor y cómo el Señor habla constantemente a la vida de las personas. Y espero que en esta mañana hable a tu corazón como habló al mío. Así es que les pido que ahí en sus lugares podamos cerrar nuestros ojos y podamos orar para que hoy el Señor pueda hablar a tu vida, para que el Señor pueda hacerte ver cuánto lo necesitas. Así es que vamos a orar ahí, cierra tus ojos y vamos a orar ahí en tu lugar personalmente. Señor, gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Ayúdame a mostrar claramente quién eres tú. Ayúdame a mostrar claramente, Señor, quiénes somos nosotros y ver la enorme necesidad que tenemos de ti. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Entonces repito, el nombre del sermón tiene como título así: ¿qué significa tener fe? ¿Hay realmente una fe verdadera? Porque cada una de las personas que estamos aquí tenemos una fe, pero ¿hay una fe verdadera? Ahora, ¿cómo está tu fe? Esas son las preguntas que vamos a analizar a lo largo de esta predicación. Y quisiera iniciar con una frase de un predicador llamado Charles Spurgeon, que es llamado así el príncipe de los predicadores, porque era un predicador que predicaba muy bien. Y vean lo que dice él acerca de la fe. Dice: la fe va mucho más allá en creer que Dios existe. Vean, es confiar en Él, amarlo, obedecerle. Incluso, vean lo que dice Charles Spurgeon: cuando los sentimientos y las circunstancias contradicen lo que ¿qué?
lo que creemos. Charles Spurgeon en esta frase nos está diciendo algunas verdades que pueden ser muy dolorosas para nosotros. Primero nos está diciendo que la fe no significa simplemente creer en ¿quién? En Dios. Es algo mucho más profundo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿creen en Dios? Quizá muchos de ustedes van a decir, sí, sí creo. Si nos vamos allá afuera y les preguntamos a la gente, ¿crees en Dios? Algunos nos van a decir que no, pero algunos van a decir, sí, sí creo en Dios. Ahora, eso no significa que tengamos fe. Por otro lado, Charles Spurgeon dice también una verdad en esas palabras. La fe no es buscar a Dios simplemente para que cumplan nuestros deseos. Fíjense bien. Y a veces, muchas veces nosotros creemos que Dios tiene que darnos ¿qué? Cosas. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos fe en Dios. Pero si no nos da cosas, ¿tenemos fe en Dios? No, nos enojamos. Entonces, tener fe es algo más que simplemente venir a Dios cuando lo necesitas. Fe es algo más profundo que esto. Así es que en esta mañana voy a hablar acerca de lo que significa realmente tener fe. Y vamos a ver a la luz de esta conversación de Jesús y el funcionario que hay una verdadera fe. Allá afuera hay varias fees que se mueven en diferentes direcciones, pero no son la verdadera fe. La verdadera fe se encuentra en el Dios del cristianismo, en el Evangelio. Y vamos a ver cómo en medio de esta historia, vamos a ver si nuestra fe se parece a la fe que está en la Biblia, o es una fe que se parece simplemente a las personas que están allá afuera, o una fe que Dios no quiere que tengamos. Así es que vamos a analizar esto y voy a ver 3 cosas rápido en esta mañana. Voy a ver una fe equivocada, voy a ver la respuesta del Evangelio a nuestra fe equivocada, y la tercera es una fe genuina. 3 cosas: una fe equivocada, la respuesta del Evangelio, la segunda, a esa fe equivocada, y la tercera, una fe genuina. Voy a la primera, una fe equivocada. Vean la manera en que el funcionario se acerca a Jesús, y por eso voy a leer estas palabras. Voy a empezar otra vez desde el verso 43. Escuchen y vean lo que dice el Señor. Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue recibido por los galileos, pero estos se habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua ¿en qué? En vino. O sea, Jesús estaba haciendo muchos milagros. Y en medio de este contexto donde Jesús está sanando enfermos, pues mucha gente se le acercaba. Y en medio de este contexto, vean quién se le acerca. Dice la palabra del Señor: había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado a Judea de Galilea, ¿fue a dónde? ¿Qué dice ahí la Biblia? A su encuentro, fue a buscarle. Y después dice ahí, y le suplicó que bajara a sanar ¿a qué? A su hijo, pues estaba a punto de ¿qué? De morir. En estos versículos encontramos una verdad bien importante que quiero que hoy tú y yo meditemos en nuestro corazón. La fe de las personas generalmente es simplemente por un interés personal. Fíjense bien lo fuerte que nos está confrontando la palabra. La fe de las personas en muchas ocasiones es simplemente por un interés personal. ¿Por qué el funcionario está buscando a Jesús? ¿Porque quiere conocerle? ¿Porque está interesado en saber quién es él? Por interés. Por interés. ¿Cuál es el beneficio personal que busca el funcionario? La sanidad de su hijo, porque dice la Escritura que el hijo estaba muy enfermo.
Esa es la razón principal por la cual el funcionario inicia una conversación con Jesús. El funcionario sabía que Jesús podía sanar a su hijo, pues la reputación de Jesús había sido ya muy grande en Galilea. Jesús había hecho muchos milagros. La palabra del Señor no describe aún todavía qué milagros había hecho, pero lo que sí sabemos es que había hecho cosas que un hombre normal no hubiera hecho. Así es que por eso la gente lo estaba buscando y este funcionario se acerca. Y en este contexto entonces, el funcionario se acerca a Jesús y desesperadamente le dice: salva a mi hijo. En estos versos y en esta actitud de esta persona podemos ver que la fe de esta persona se basaba en la salud de su hijo y no en quién, en Dios. Esta es la realidad del corazón del funcionario, pero también apunta, escucha, a nuestro corazón. Por eso la pregunta en esta mañana muy fuerte para cada uno de los que estamos aquí es: ¿por qué estás buscando a Dios? ¿Es Dios el motivo principal de tu fe? Pregúntatelo en lo más profundo de tu corazón. Esta pregunta es para cristianos y para no cristianos, O sea, ¿estás buscando realmente a Dios? ¿Cuál es el motivo principal de tu fe? Si somos honestos, ¿verdad? A veces sí buscamos a Dios porque queremos encontrarnos con Él. Pero si eres honesto, la mayoría de las veces estás buscando no a Dios, sino estás buscando cosas de ¿quién? De Él simplemente. Queremos conversar con Dios cuando estamos enfermos, ¿cierto? ¿Cuándo oras más? Cuando estás enfermo, ¿no? Y vas al doctor y el doctor te dice: veo algo raro aquí y te necesitas hacer un estudio porque creo que hay un tumor ahí maligno. Y entonces es cuando empiezas a voltear y dices, al igual que el funcionario: Dios, ¿qué? Sálvame. ¿Oramos cuando tenemos trabajo? A veces no, ¿verdad? Oramos cuando no tenemos empleo, cuando empezamos a tener problemas. Nos acercamos a Él diciéndole: Señor, por favor que no me quiten mi sustento, porque si pierdo este empleo, mi familia no va a tener con qué comer. No va a tener cómo. Empezamos a preocuparnos. Pero es en ese momento, en esas circunstancias adversas, solamente cuando nos acercamos a Dios, cuando empezamos a tener problemas en nuestro matrimonio, cuando empezamos a tener problemas con nuestra esposa, con nuestro esposo, cuando estamos sospechando que quizá nos sea infiel, cuando estamos hartos o cuando empezamos a ver que nos está violentando con sus palabras. Es el momento en cuando nosotros empezamos a buscar a Dios. Queremos que Dios resuelva el desastre en el cual estamos viviendo. Pero esa es la fe, amigos, siendo bien sinceros, en nuestro corazón. Esa es la fe que nos cautiva. Esa es la fe que nos envuelve. Esa es la fe por la cual nosotros estamos dispuestos a seguir a Dios. Esa es la fe que un sector del cristianismo promueve. Fíjense, por eso digo que esto es para cristianos y para no cristianos. Es esta fe que también al cristiano le gusta escuchar. Ven a Dios y vas a tener dinero. Ven a Dios y entonces vas a tener amor. Si no tienes novia, ahora sí vas a tener novia o novio. Y te vas a casar. Y eso atrae a las personas. Y vas a tener un mejor empleo. Y entonces hay muchas personas en el cristianismo que promueven ese tipo de ¿qué? De fe. ¿Pero esa es la fe que quiere Dios? No, esa es una fe que no quiere Dios. Pero también otras religiones promueven esta fe. Hablemos en Iztapalapa de la Santa Muerte. En muchas de nuestras colonias vemos a la Santa Muerte. Y muchos hemos llegado a caer, a adorar a la Santa Muerte,
¿Y qué es lo que pide la Santa Muerte? ¿O qué es lo que buscamos o las personas buscan de la Santa Muerte? Pues que les vaya bien, que les resuelva ¿qué? Los problemas. Al igual, es una relación muy similar a como el funcionario se acercó ¿a quién? A Jesús. La fe de otras religiones se basa en ayúdame. Porque las personas de la Santa Muerte no están preocupadas en conocer a la Santa Muerte, ¿o sí? No, simplemente quieren buscar una solución a sus problemas en la Santa Muerte. Simplemente eso. ¿Por qué le ponen su manzana roja, su ofrenda? Porque buscan un beneficio personal. Ahora, no, la pregunta es, ¿esto es fe? ¿Esto es tener fe? No. De acuerdo a la Escritura, esto no es tener fe. Porque es una fe que está centrada en Dios o en ti. En ti. Hablemos, por ejemplo, que también es algo que se da mucho en Iztapalapa, con la adoración a San Judas Tadeo. El 28 de cada mes. ¿Qué es lo que buscamos? A ir a San Hipólito, a adorar a San Judas. ¿Qué es lo que se busca? Es el Dios del trabajo, es el patrón del trabajo. Estas personas, esta fe, ¿busca a Dios? ¿Se dan cuenta cómo hay varias fees, pero no es la fe que Dios quiere de nosotros? ¿Se dan cuenta de eso? Esa es la fe que promueven otras religiones, pero quiero enfatizar que también a veces el cristianismo promueve. Nuestra fe, amigos, está llena de nosotros mismos, pero vacía de Dios. Fíjate esta verdad que está diciendo y que estamos encontrando en este relato del funcionario y Jesús. Nuestra fe está llena de nosotros mismos, pero vacía ¿de quién? De Dios. Qué triste es esto. Qué triste es que busquemos simplemente a Dios para recibir cosas. Qué triste es simplemente buscar a Dios para recibir algo a cambio. Porque entonces lo peligroso de esta fe es que cuando no encuentres lo que necesitas de Dios, ¿qué vas a hacer? Te vas a alejar, te vas a enojar con Él. Vas a decir, no me conviene creer en ti, Dios, porque yo vengo simplemente aquí y necesito esto de ti. Entonces, este tipo de fe no es tan atrayente. Es más, a lo mejor no está siendo atrayente con esas palabras que te estoy diciendo en esta mañana. Porque entonces quizás tú te estás preguntando, entonces, pues, ¿para qué venimos? Yo quiero recibir algo de Dios. Pero esta no es la fe que Jesús quiere que tengamos. Así es que hoy hay una pregunta constantemente en nuestros corazones. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe está llena de Dios o está llena de ti mismo? Cuando conversas con Dios, ¿siempre tus conversaciones tienen que ver contigo? Y si eres honesto, la mayoría de veces cuando hablamos con Dios simplemente es hablar acerca de quién, de nosotros. Esta es la fe equivocada. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Evangelio? Segundo punto, a nuestra fe equivocada. ¿Cuál es la respuesta? Vean lo que dice Jesús. Vean cómo trata al funcionario Jesús. Dice, ustedes, verso 48, ustedes nunca van a creer si no ven, ¿qué dice? Les dijo Jesús. Y el funcionario le dice, Señor, rogó el funcionario, baja antes de que muera mi hijo. Vuelve a casa que tu hijo vive, dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús dijo. ¿Y qué dice? Y se fue. Vean esta verdad que encontramos en estas palabras. El Dios del Evangelio siempre confronta tu fe,
pero también nos mira con compasión. Vean, el Dios del Evangelio va a confrontar tu fe, pero cuando la confronta también te mira ¿con qué? Con compasión. ¿De qué forma respondió Jesús al funcionario? Le respondió así como de que, ok, ¿quieres que tu hijo? Para Jesús hubiera sido muy sencillo. ¿Quieres que yo sane a tu hijo? Vete. ¿Tu hijo está qué? Vivo. Vete. No hay ningún problema. No, pero Jesús no se queda allí. Jesús va a su corazón y lo confronta. Le habla de una manera muy dura, O sea, no le dice, a ver, hijo, tú nada más quieres ver señales y prodigios. No le habla con ternura. O sea, lo confronta y le dice, ¿tú nada más crees? Porque hago ¿qué? Señales y milagros. Tú lo que buscas de mí nada más es que sea un Dios milagrero contigo. Jesús exhibe su fe. Solo me buscas por ti. Y eso también apunta a nosotros. Todos me buscan para su beneficio. ¿Se imaginan la cara del funcionario? ¿Se imaginan la cara de este hombre? ¿Se imaginan cómo él estaba? ¿Qué pasó en el corazón de esta persona? La Biblia no dice la respuesta al respecto, pero cuando habla en el verso 49 que dice, Señor, rogó el funcionario, baja antes de que muera mi hijo. Este hombre no se puso digno, No le dijo a Dios, ya vas a empezar, o sea, sí te estoy buscando, por eso oí. O sea, no se enojó. Este hombre fue confrontado en lo más profundo de tu corazón, porque le ruega. Y dicen algunos estudiosos que ahí podemos ver una actitud de que dijo, tienes razón, Dios, yo te busco por conveniencia. Y me avergüenza reconocerlo. Me avergüenza que te des cuenta que te estoy buscando simplemente para que salves a mi hijo. ¿Has estado en esta situación, amigo? O quizá hoy en esta mañana Dios está descubriendo tu corazón y solo estás aquí por que quieres recibir algo de Dios, porque tu matrimonio está mal y quieres que lo arregle. Estás aquí simplemente porque quieres tener una semana sin problemas en el trabajo. Estás aquí simplemente porque no quieres que al rato tengas una enfermedad mortal y no quieres morir. O sea, ¿por qué estás aquí? Y esta confrontación nos confronta a nosotros también. La respuesta de Jesús es increíble, porque en medio de que lo confronta, Él no es indiferente ante el dolor del funcionario. Jesús sabe que el dolor del funcionario es real, hay una necesidad real. Dios sabe que hay una necesidad real en tu matrimonio. Dios sabe que hay una necesidad real que no tienes trabajo. Dios sabe que hay una necesidad real en que tienes un problema con tu hijo. Dios sabe que tu necesidad es real. Y Él no es indiferente ante el dolor del funcionario ni tampoco ante tu dolor. Por eso le dice, ¿vuelve a casa tu hijo? Mira, esta conversación es asombrosa, porque nos enseña algo muy importante. Y quiero que escuches. El Dios del Evangelio va a exhibir nuestra fe equivocada, pero no se olvida de nuestro dolor. En esta mañana Dios va a exhibir tu fe equivocada. Te está diciendo, no me busques simplemente por esto, pero también entiendo tu dolor. Es increíble cómo el Dios del Evangelio sabe de nuestro desinterés por Él, ¿sí? Pero se interesa por nosotros. Quiero repetir esto. El Dios del Evangelio conoce nuestra fe desinteresada por Él, pero en medio de nuestro desinterés, Él
se interesa ¿por quién? Por nosotros. Esta verdad, amigos, no nos debe de llenar de cinismo, sino nos debe de llenar de vergüenza. Porque a lo mejor tú dices, bueno, pues al fin y al cabo Dios sabe que pues me acerco por interés, pero al fin y al cabo de todos modos me va a responder y va a hablar conmigo, pues no importa que me acerque sin desinterés. El Evangelio no nos hace responder de esa manera cínica, ¿se dan cuenta? Sino todo lo contrario, en decir, híjole Dios, perdóname porque la verdad es que te estoy buscando con interés y en medio de todo esto, tú me haces ver mi error. Señor, quiero buscarte, no simplemente porque me des cosas. Y esto también apunta a nosotros en relación con la fe de otros. La pregunta en esta mañana que te quiero hacer a cada una de las personas que están aquí es la siguiente: ¿cuál es la respuesta que tú tienes ante la fe equivocada de otros? ¿La misma que Jesús? ¿Confrontas, pero también te preocupas por su dolor? ¿O confrontas solamente y no tienes interés por las personas? Si somos honestos, cuando nos damos cuenta que una persona, especialmente los cristianos, cuando vemos que su fe es interesada, ¿qué decimos? Esta persona no viene a buscar a Dios, viene a buscar su propio interés. Ya déjenla, no le hablen. Jesús no nos llama a eso. Jesús nos llama a confrontar, sí, su fe interesada y a poder tratarla como Dios trató al funcionario. Hoy en esta mañana, entonces, tenemos que decir al Señor, gracias por mostrarnos nuestra fe equivocada y ayúdanos a interesarnos por otras personas. Porque a veces nuestra fe se parece tanto a la de ellos. Porque a veces nosotros nos tenemos que dar cuenta, cristianos y no cristianos, que estamos metidos en este error de buscar a Dios simplemente por nuestro interés. Y que ni uno ni otro son mejores, que necesitamos de Jesús para mostrarnos que estamos equivocados, que no debemos de buscar a Dios simplemente por razones personales. Pero recuerden, en medio de sus razones personales, Dios con misericordia atiende tu dolor y Él te va a escuchar. Pero Él no quiere que le sigas buscando simplemente por eso. Esa es la manera en que el Evangelio responde a la fe equivocada. Vamos a ver el tercer punto para cerrar: una fe genuina. Vean lo que dice el verso 51. ¿Qué es lo que pasa con este funcionario que buscaba a Jesús por interés? Vean cómo cambia. Dice, cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba, ¿qué? ¡Vivo! Cuando preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, contestaron, ayer a la 1 ¿de qué? De la tarde. Se le quitó la fiebre y entonces el padre se dio cuenta de que precisamente esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que él y toda su familia, dice la escritura, creyeron. Esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo después de que volvió a Judea a Galilea. Y esta conversación, la manera en cómo el funcionario realmente reconoce a Dios, nos hace entender una verdad del Evangelio y de lo que realmente significa la fe. La fe, amigos, la fe genuina es aquella que está centrada en la persona de Jesús. Escúchalo bien, La fe genuina es realmente la que está centrada en la persona de Jesús. Eso es lo que significa la fe. La fe es el don de Dios que tiene que estar centrado en la persona de Cristo. ¿Qué hizo? Esa es la pregunta en esta mañana, que reflexionemos. ¿Qué hizo que el funcionario y toda su familia creyeran en Jesús? ¿Qué hizo? Porque este funcionario dice, creo en ti.
Muchos dicen eso. Y la primera respuesta es esa: no, pues porque sanó a su hijo. Pero esa no es la razón por la que realmente él creyó, ¿eh? Porque si no, estaría supeditado a que la gente debería de creer en Jesús siempre y cuando haga un ¿qué? Un milagro. Sería algo equivocado. Porque las personas, pues ¿quién no creyera en Dios si viene un paralítico y lo levantan? Y Dios hace esas cosas, puede hacerlas. Pero si tu fe está basada solamente en eso, no es la fe correcta. Entonces, ¿qué es lo que realmente que hace que el funcionario crea en Jesús? La primera respuesta que ustedes dijeron, de cierta manera es correcta porque sana a su hijo, pero no completamente. Vean lo que dice el verso 53. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. El funcionario había creído en Jesús antes de que fuera el milagro, ¿eh? Él ya había creído, estaba empezando a creer. Su fe empezó a creer porque empezó a fijar su mirada ¿en quién? En Jesús. En sus palabras, ¿eh? No en el milagro, en sus palabras. Cuando Jesús le dice: tu hijo vive, no te preocupes. Ese hombre empieza a observar y creer en la persona ¿de quién? De Dios. No en el milagro, ¿eh? Claro, el milagro va a reforzar y va a decir: te estoy mirando a ti. Cuando pasa el milagro, entonces el hombre no simplemente está viendo que su hijo está sano, sino está viendo al autor de quien ha hecho que su hijo esté bien. Así es que esto apunta a nosotros. Nosotros no debemos de deslumbrarnos simplemente por los milagros que Dios hace en nuestra vida, sino sorprendernos por el autor del milagro. El Señor te va a sanar. Sí, algunas veces cuando estés enfermo y estés a punto de morir, Él lo va a hacer en algunas ocasiones. Pero no simplemente te detengas y digas: te voy a servir porque tú hiciste esto, Dios. No. Observa a la persona ¿de quién? De Jesús, como lo hizo el funcionario. Esta es la verdadera fe genuina. ¿Cómo logramos entonces que esta fe siga creciendo en nuestros corazones? El funcionario miró a Jesús y se dio cuenta que en él estaba la vida. Esto mismo debemos de hacer nosotros. En Jesús hay vida y hay vida en abundancia. Esa es la razón por la que nosotros amamos y buscamos a Dios. ¿La iglesia cristiana va a estar aquí y a veces no vamos a tener trabajo? Sí. ¿A veces no vamos a tener salud? ¿A veces vamos a tener en nuestro matrimonio pruebas? Sí. ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Por una obra más milagrosa que Él ha hecho en nuestras vidas? Él nos ha hecho entender que nuestro corazón está roto y que necesitamos de Dios. Y que nosotros merecíamos el castigo de Dios, pero que Jesucristo tomó el castigo que nosotros merecíamos en la cruz. Y esa es la razón por la cual los cristianos estamos aquí. No simplemente porque Él nos ha dado cosas, sino vamos a estar aquí en agradecimiento a una mayor obra que Él ha hecho en nosotros. Y es que Él nos ha dado vida. Y cuando los cristianos decimos que Él nos ha dado vida, es que nosotros creemos profundamente que somos pecadores y que Él nos ha rescatado y Él nos ha sanado de pensar que nosotros somos buenas personas y que no lo necesitamos. El mayor rescate que Dios ha hecho es hacernos entender en lo más profundo de nuestro corazón que tú y yo necesitamos de Dios. Y en esta mañana tenemos que entender, al igual que el funcionario, que el problema del funcionario no era simplemente el problema de su hijo, sino había un problema mayor y era la necesidad que él tenía ¿de quién? De Dios. La pregunta en esta mañana es: ¿entiendes ese problema, amigo?
entiendes que tienes un problema mayor y que a veces no buscas al Señor, hoy el Señor quiere que le busques. Y ese es el llamado que Dios hace. Que veas la enorme necesidad que tienes de Él. Y que puedas verla en esta mañana. Nuestra fe se centra en Jesús porque sabemos que le necesitamos. Sin Él estamos muertos. Pero las personas seguimos creyendo que no necesitamos de Dios. ¿Cuáles han sido las consecuencias? El dolor que vivimos en la actualidad. El dolor que tú y yo experimentamos a veces. Hoy el Señor nos llama a reconocer y venir, no simplemente como el funcionario. Salva a mi hijo, no simplemente así, sino sálvame a mí. Señor, dame un trabajo, pero no simplemente necesito el trabajo, Dios, necesito de ti. Señor, restaura mi matrimonio, pero no simplemente restaura mi matrimonio, necesito de ti, Dios. Ese es el mensaje del Evangelio a las personas. Necesitan de mí. Vean su corazón y reconozcamos que cada uno de los que estamos aquí necesitamos de Dios. Vean qué tan orgullosos somos, vean qué tan envidiosos somos, vean a veces cómo nosotros queremos herir a otras personas, cómo somos vengativos. Vean qué clase de corazón tenemos y cómo solamente Jesús puede transformarlo. Ese es el llamado de la Biblia, ese es el llamado en esta conversación. Eso significa tener fe. Así es que no todos tienen fe. Esa es la fe genuina. Esa es la fe verdadera. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Es tu fe una fe basada en la Escritura? ¿O es una fe basada simplemente en ti mismo? Espero que hoy en esta mañana el Señor haya hablado a tu corazón. Vamos a orar pensando en esto, ¿les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle perdón al Señor porque no somos tan diferentes al funcionario. Igual le buscamos de la misma manera. Así es que vamos a orar ahí, cierra tus ojos, si una persona que nos visitas, que puedas tú platicar con Dios y no existe una metodología para acercarte a Él. Ora a Dios en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estamos aquí y tú nos conoces perfectamente a cada uno de los que estamos hoy. Y sabes que en muchas ocasiones nos acercamos al igual que el funcionario para obtener algo de ti. Señor, pero ayúdanos a entender que esa no es la razón por la que debemos de buscarte. Queremos conocerte realmente. Señor, oro por cada una de las personas que estamos aquí, de la iglesia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Y que ellos puedan darse cuenta que, al igual que ellos, a veces nuestra fe no es genuina. Pero que el Evangelio la confronta. Que el Evangelio nos anima a no seguir viviendo este tipo de fe que es destructiva. Este tipo de fe que nos aleja de ti. Señor, queremos venir delante de ti porque queremos ver la enorme necesidad que tenemos de ti. Señor, eso solamente tú lo puedes hacer. Así es que oro que tu Espíritu Santo ponga en el corazón de cada una de las personas que están aquí la enorme necesidad que tenemos de escuchar de Dios, de amarte y de seguirte y de confiar en ti. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.